El encargo político como parte de la adoración. Este es el título que he escogido para esta porción de la Escritura, donde llamará la atención la palabra político en el título del sermón. Lo uso en el sentido etimológico de la palabra, que significa relativo o perteneciente a la polis, a la ciudad. El Evangelio nunca fue una subcultura de burbuja, un refugio para aislarse del mundo, aunque así lo entendieron algunos con la aparición de los conventos y monasterios. La vida monacal, el alejamiento y aislamiento de los creyentes de la vida común, fue un intento erróneo y una tergiversación del llamado de Dios a, como dice en 1 Juan 2:15, no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Antes bien, el deseo del Señor, expresado en la oración sumo sacerdotal de Juan 17, versículos 15 y 16, Él allí ora y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero nota que Él dice, no ruego que los quites del mundo. No es un llamado a aislarse, sino a mantenerse fiel a Dios en medio del mundo. Y aquí vemos cómo esta realidad se expresa, o se debiera expresar en el culto público y también en el culto privado. ¿Cómo anunciaremos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, encerrándonos en las cuatro paredes de los templos? ¿Cómo evidenciaremos la gracia de Dios aislándonos de quienes necesitan desesperadamente esa misma gracia? ¿A quién o con quién compartiremos lo que hemos visto y oído si insistimos en aislarnos? Ahora bien, todo esto es culto a Dios. Toda nuestra vida es culto a Dios. No solo la adoración dominical cuenta como culto a Dios, sino que toda nuestra vida como un todo, debe ser y es de adoración a nuestro Dios. El aula y el taller, la cocina y la academia, la oficina y el oficio independiente deben seguir la regla de 1 Corintios 10:31. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Por ello, es que no debe extrañarnos que parte del encargo de Pablo a Timoteo es que la iglesia efesia, en su adoración a Dios, no olvide pedir e interceder por todos los hombres, incluidos sus gobernantes. Versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Al interceder por todos los hombres, incluidos los reyes y los que están en eminencia, el creyente demuestra que aunque es ciudadano del cielo, también es un peregrino en la tierra y como tal está interesado en el bienestar temporal, no solo propio, sino también del prójimo. El interés no es solo por las almas de sus contemporáneos, aunque ciertamente este interés reviste una preocupación especial, sino que también incluye el beneficio, el bienestar físico del prójimo. Algunos textos, Santiago 2, versículos 15 y 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto amor hay en esas palabras? Pero sigue diciendo Santiago, pero no le dais las cosas que son necesarias
para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Tito capítulo 3, versículo 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. En el versículo 8 del mismo capítulo 3 de Tito, dice que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Nota que ahí no habla de creyentes, habla de los hombres en líneas generales. Pablo abordará estas cosas más adelante, pero esa labor que se ocupa de las necesidades y bienestar físico del prójimo, no solo no es ajeno al Evangelio, sino que nace y se incentiva con el conocimiento y el temor de Dios. Ejemplos en la historia hay muchos. De hecho, muchas organizaciones de beneficencia no han nacido en mentes ateas, sino en mentes y corazones temerosos de Dios. Así entonces, el mandato de Pablo a Timoteo tiene por objeto no solo la corrección de las doctrinas erróneas al interior de la congregación, sino también de propiciar la doctrina correcta respecto del presente del peregrino. Exhorto, dice, significa llamar cerca, presentar, rogar. No es una amonestación, no es un llamado de atención, no, como que si se estuviera haciendo algo incorrecto o de manera incorrecta. No, es una práctica piadosa que no debe ser olvidada y siempre debe estar presente. Es parte del encargo de Pablo a Timoteo. Es un ejercicio de piedad que nos ayuda a mantener una conciencia limpia y fortalecer un culto con sinceridad a nuestro Dios. Ambas cosas van de la mano. No solamente el hablar de que se ama a Dios, sino que también con hechos demostrar que se ama también al prójimo. Y esto es, dice Pablo, ante todo, o sea, como colocándolo en primer lugar. Hermano, ¿no te llama la atención que esto que Pablo pone en primer lugar en el culto público sea algo casi inexistente en el culto público en nuestros días? ¿Con cuánta frecuencia están presentes en nuestras oraciones quienes no pertenecen a nuestro redil? ¿Es que no tenemos nada que ver con los extraños? Esta pregunta se parece a otra que se hizo siglos atrás. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Si Dios me manda a ocuparme de la bestia de mi enemigo que está en dificultad, según lo leemos en Éxodo 23:4, me manda a ocuparme de la bestia de mi enemigo, que ese animalito está en dificultad. Hacer como que no veo la miseria ajena, entonces, viene a ser un acto de perversión que Dios ciertamente no valida. Los efesios debían incluir en sus oraciones a todos los hombres y no limitar sus peticiones solo a la congregación efesia. Rogativas, oraciones y peticiones son maneras distintas de decir lo mismo. Más que buscar el significado exacto de cada una de estas palabras para diferenciarlas semánticamente, tomémoslo mejor como un énfasis para hacer algo que fallamos en hacer. Nos lo dice de distintas maneras: rogativas, oraciones, peticiones. Si esa mente brillante de la Reforma del siglo XVI confiesa humildemente que no entiende cuál es la diferencia entre esas palabras,
Calvino. Él dice que no entiende exactamente cuál es la diferencia en estas palabras. Yo que no soy humilde ni brillante, bien haré en no especular al respecto. Interesantemente, no solo debemos pedir por todos los hombres, rogar por ellos, sino que también agradecer al cielo por ellos. Los hay que sin ser conocedores de Dios han hecho mucho bien a la humanidad. Algunos nos han beneficiado a nosotros con su inventiva, su industriosidad, su capacidad para administrar lo que tienen y su apoyo financiero a causas nobles. ¿No hemos de estar agradecidos a ellos y a Dios por ellos? La religión del resentimiento y la envidia es ajena por completo al cristianismo. No consintamos en caer en esa doctrina diabólica que enemista a los hombres y los pone uno contra otro, lo enfrenta como si de un enemigo se tratara. Los ricos, nosotros somos los pobres. Eso es ajeno al Evangelio. Dejemos que los hombres disfruten de sus bienes. Ellos darán a Dios cuenta de cómo lo obtuvieron y qué hicieron con esos dones. Ellos no te tienen que dar cuenta a ti, pues tú no eres juez. Antes bien, sé agradecido. ¿Que ganas poco? ¿Que tu trabajo vale más? Pues busca otro. Pero no seas desleal con quien es tu empleador. Sé diligente, honesto y productivo. Edúcate, adquiere otras habilidades y trabaja con alegría, pues eres un representante de Dios en esa área donde te desempeñas. Ora por el éxito de tu empleador y por su prosperidad. ¿Acaso serás feliz con la ruina de tu empleador? ¿Te beneficia en algo que él sea robado legal o ilegalmente? ¿No te perjudica esto también a ti? Debemos rogar, dice Pablo, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pablo dice esto en un tiempo cuando no había separación de poderes. Eso es un invento moderno. El imperio se gobernaba por el emperador, por sus leyes y mediante sus magistrados. Todo emanaba del emperador. Lo que él quería, eso se hacía. Nadie lo contradecía, ni se oponía a su actuar o a su deseo. ¿Y quién estaba al frente del Imperio Romano entonces? Nada menos que Nerón, quien gobernó durante 14 años. Historiadores y estudiosos sostienen que sus últimos 7 años fueron los peores, gravando a los ciudadanos con fuertes impuestos que nunca alcanzaban para sus proyectos. Trajeron hambre y miseria, vació el tesoro público y fue cada vez más depravado, cruel y caprichoso. Su paranoia lo llevó a ejecutar a amigos y enemigos, y sus deseos de congraciarse con el populacho lo llevó a organizar fiestas populares en las diversas construcciones romanas para ese fin, como el Coliseo o el Hipódromo. Todo con dinero público. La gente estaba harta de él. Entonces, en su desvarío, él encontró un chivo expiatorio con la que agradar a la chusma, los cristianos, a quienes culpó del feroz incendio que destruyó parte de Roma en el verano del año 64. Roma ardió por 5 días y comenzó la persecución imperial contra los cristianos a quienes Nerón culpó. Ese fue Nerón. ¿No estaba equivocado Pablo al pedir que se ore por quien finalmente lo ejecutó? No, hermanos. Él no estaba equivocado. Fue su Señor y Maestro quien dijo en Mateo 5:44, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es difícil simpatizar con alguien odioso, ¿verdad?
¿Cuánto más cuando ese odioso tiene poder? Reyes y magistrados, presidentes y ministros, amantes del latrocinio, mentirosos profesionales, embusteros empedernidos, que buscan el poder para servirse de la nación y siempre escapan de la justicia terrena, ellos pueden convertirse en el blanco del odio de los cristianos, puesto que con sus actitudes y acciones antihumanas se oponen a todo lo bueno, justo y noble, y por ende se oponen al cristianismo verdadero. Entonces, como claros enemigos del Evangelio, ¿no merecen ser odiados por el pueblo de Dios? No, hermano. La depravación y maldad de los hombres no son razones para desobedecer a Dios. Debemos orar por ellos. Piensa en Esteban y Saulo. No tuvieron el gusto de conocerse en vida. Y Saulo odiaba a Esteban por ser cristiano. Pero las oraciones de Esteban alcanzaron a Saulo. Debemos orar, como dice Calvino, para que Dios haga buenos a los hombres malos. Y esto incluye a quienes son autoridades. Que Dios los haya designado y que estén en la posición que tienen por la gracia de Dios, no significa que ellos harán de suyo la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios muchas veces es ignorada por los creyentes, ¿qué hemos de esperar de corazones impíos y rebeldes, desconocedores de la bondad y del poder de Dios? Hemos entonces de preguntarnos, ¿por qué Dios los puso en posición de autoridad? La rebeldía de nuestros corazones muchas veces razona que ellos no están puestos por Dios, que llegaron ahí mediante engaño, que amañaron las elecciones, que los votó el pueblo ignorante, que no representan la voluntad popular y un sinfín de razones por el estilo. Esto esgrime la gente. Más para los creyentes, todo se reduce a lo que Dios dice. Y Dios nos revela en su palabra, Romanos 13:1, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. La respuesta al por qué Dios los puso la tenemos en Romanos 13, versículos 3 al 5, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por razón de la conciencia. Nota cómo el apóstol aquí dice que los que están en posición de autoridad, dos veces él dice, son servidores de Dios. Bueno, hay servidores inútiles, ¿no? Que Dios le va a pedir cuenta de ese servicio. Ah, dirás, pero no hace lo que debe hacer. No castiga al malo. Antes el malo es estimado y el bueno es encarcelado y perseguido. Bueno, así hay gobernantes malvados. ¿Qué debemos hacer entonces? Exhorto. Ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Nota que no hay calificativos para estos hombres. No dice que debemos orar por los buenos reyes, por los buenos políticos. En cambio, dice que debemos orar por todos ellos, independientemente de la valoración que tengamos de sus personas o de sus obras. Muchos creyentes fieles sirvieron en cortes de reyes impíos y malvados, no por plegarse a la maldad imperante
o por adular al mandamás de turno, sino por servir al reino y al rey con temor de Dios. Un ejemplo bíblico lo encontramos en Daniel y su servicio al rey Medo Darío y al babilonio Nabucodonosor. Ninguno de ellos es ejemplo de bondad, ni Darío ni Nabucodonosor, menos de piedad. Pero aún así, Daniel servía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tanto si eres llamado como Daniel a servir en esferas públicas o políticas, o solo eres un desconocido trabajador de este bendito suelo, no debes olvidar a quién sirves y para quién trabajas. Y tu trabajo y labor debe ir siempre regada de abundante oración. Asumo que deseas el bien de tu patria. ¿No pedirás entonces que Dios te conceda el bien que pides para tu nación? ¿No rogarás al cielo que sean prosperados aquellas ideas que buscan el bien común? Si te indigna la maldad y aborreces la iniquidad, ¿no pedirás que Dios la refrene? ¿No pedirás que Dios estorbe aquellos planes homicidas y abominables como el recientemente planteado ayer, de aborto libre y de eutanasia? ¿No pediremos acaso eso? ¿No rogarás que Dios proteja la niñez de tu país castigando a quienes pretenden destruir su infancia y su candor? Y tú, hermano, que dejaste atrás la tierra que te vio nacer, ¿te has olvidado por qué saliste a tierra extranjera? ¿Ya no te importa el devenir de tus compatriotas? ¿Tan cómodo y seguro estás en esta tierra que olvidaste el sufrimiento que pasaste? ¿Ya no oras por tu tierra, por quienes gobiernan ahí y por quienes sufren las consecuencias del mal gobierno? Nuestras naciones necesitan el Evangelio. Y los creyentes en nuestras naciones necesitamos un avivamiento. Debemos inclinarnos ante el Señor y reconocer, Señor bendito, hemos pecado, nos hemos apartado de ti, hemos servido a otros dioses. El materialismo y el consumismo, el hedonismo y el egoísmo han llenado nuestros corazones y nos hemos inclinado ante sus altares, cual adúlteros idólatras. Tú lo has visto. Tus ojos santos han sufrido la visión de nuestros repulsivos pecados. Tus oídos sagrados han oído nuestro hablar blasfemo y obsceno cuando hemos honrado a las criaturas y despreciamos al Creador. Nuestros corazones se han inclinado a la avaricia y a la vanidad. Nuestras manos se han afanado en lo que no conviene y nuestros pies corren presurosos tras ilusiones de fama y riqueza. Hemos descuidado tus caminos y no te hemos honrado con nuestras vidas ni con nuestros bienes. Hemos ignorado tu palabra y en su lugar prestamos atención a vana palabrería. La hipocresía y la falsedad han sustituido la verdadera piedad e integridad. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Somos tan miserables y obstinados. Danos arrepentimiento verdadero para volvernos a ti, pues en ti hay perdón y gracia abundante. Renueva nuestros espíritus y lávanos de toda maldad. Límpianos de nuestros innumerables pecados que confesamos aquí con vergüenza y dolor. Oh Señor, perdónanos, lávanos y haznos más blanco que la nieve, por amor a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, que derramó su sangre para redimirnos de toda maldad. Límpianos con tu sangre, sálvanos de nosotros mismos. Amén. Al orar y rogar, al gemir y clamar, al pedir y peticionar que nuestro buen Dios haga bueno a los hombres malos, ¿no nos incluiremos tú y yo en esas rogativas? Vivimos en un mundo caído, pero esto no es excusa para favorecer la maldad en nuestras vidas ni en nuestro entorno.
Solo si este sentir de transformación personal nos invade, seremos íntegros en nuestras oraciones. Y así, transformados y en camino de perfección, nuestras oraciones serán atendidas en el trono celestial, donde todos los hijos son oídos con agrado por el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El apóstol también nos dice por qué debemos orar por todos los hombres, pues sigue diciendo en el versículo 2, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermano, ¿no anhelas la quietud y el reposo? Yo sé que sí, es lo que buscamos. Agustín dijo en sus confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. ¿Te has dado cuenta que hay personas cuya presencia altera la paz y la concordia? ¿Eres de esas personas? Esto ocurre cuando el príncipe de paz no gobierna el corazón. En esa condición es imposible la paz y la concordia, pues hay alguien en pie de guerra. Estos son almas turbadas y obstinadas, dignas de conmiseración. Pregúntate, ¿hay paz en tu corazón? ¿Por qué? ¿Porque hay descontento y hay ingratitud? ¿Acaso no te basta Jesucristo? Si no hay paz en tu corazón, entonces no conoces la quietud ni el reposo. Quiero decirte que estos estados de ánimo solo son posibles en Jesucristo. Él es el príncipe de paz y traerá paz a tu corazón cuando tenga su trono en él. Ahora bien, la bendición de gozar de quietud y reposo es para los hijos de Dios. Pero esto no equivale a ociosidad, no. Es para que podamos servir mejor al Señor obedeciéndole en todo. Es para desarrollar y ejercitarnos en la piedad. Orar por todos los hombres es para nuestro bien. Es lo que Dios ordena, que hagamos y debemos hacerlo sin reservas. Nuestras oraciones deben ser continuas y honestas. No servirá que ores por la transformación de los hombres malos si no estás dispuesto a dejar lo que Dios aborrece en tu vida. No puedes rogar por la salvación de los pecadores si tú mismo no te arrepientes de tus pecados, ni puedes pedir por un avivamiento en tu tierra si tu corazón está endurecido por el pecado. ¿Dónde comenzar entonces? Comienza por examinar tu vida a la luz de la palabra de Dios. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Él llenará tu vida de gozo y paz. Y querrás entonces que estas virtudes inunden tu entorno y tu tierra. Dios puede hacerlo. Es su obra. Nada hay imposible para Dios. Él puede transformar nuestras naciones, pero antes Él quiere transformar nuestras vidas. Oremos.